¿qué tal? Sean todas bienvenidas a este su espacio Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Ari Perrotín. Y yo soy la doctora Tere Guerrero. Y pues bueno, estamos ya de vuelta, digámoslo así, oficial. Estamos ya con un nuevo capítulo. Y queríamos traerles un capítulo quizás un poquito como muy ambiguo, no vamos a tocar varias cositas, pero se nos hizo muy importante porque nos ha pasado que obvio muchas de ustedes es la primera vez que van a un quirófano, la primera vez que entran a un hospital como pacientes y de pronto, pues pobres, ¿no? Nosotras ya nos manejamos ahí súper bien y ustedes pues no saben ni qué hay que hacer ni quién es quién. Entonces, el día de hoy les traemos el capítulo que vamos a titular ¿Qué pasa dentro de un hospital? ¿No? ¿Te parece el tema, Tere? Me parece muy bien porque, como tú bien dices, para nosotros que somos personal de salud, pues es algo súper normal, ¿no? Entrar a un hospital, salir, entrar a un procedimiento, para nosotros es algo pues de todos los días, finalmente pues es nuestro trabajo, pero para muchos de quienes nos escuchan, pues jamás en su vida han puesto un pie en un hospital como pacientes, ¿verdad? A lo mejor han ido a visitar a algún familiar o han ido a tomarse algún estudio, pero cuando ya vamos a hacer un ingreso hospitalario, es decir, cuando ya vamos a ingresar a un paciente para un procedimiento, pues ahí la cosa cambia completamente, ¿no? Y ciertamente muchas de nuestras pacientes empiezan a tener cierta ansiedad, muchísimas dudas de qué va a pasar, cuándo voy a entrar, qué me van a hacer. Y creo que en este capítulo les vamos a poder aclarar un poquito, pues, de todo esto que ocurre, ¿no? En este medio hospitalario. Así es. Entonces, ¿por qué no nos cuentas, digámoslo así, cómo es un ingreso hospitalario? Sí, para quienes nos escuchan, cuando hablamos de un ingreso hospitalario es cuando nosotros como médicos damos la indicación de que nuestros pacientes ingresen al hospital. Esto quiere decir que vayan a entrar ya sea para vigilancia, ya sea para algún procedimiento quirúrgico o para la realización de algún estudio específico que requiera que sean internados. Normalmente los ingresos hospitalarios pueden ser de dos formas en general. Puede ser un ingreso hospitalario programado, por ejemplo, cuando una de nuestras pacientes embarazadas sabemos que le vamos a hacer una cesárea, ¿verdad? Por alguna indicación que ya con anterioridad sabemos que la vamos a tener que programar. En este caso, pues son ingresos en los cuales ya van a saber a qué hora van a llegar y qué día y mucho más relajado. Pero también tenemos los ingresos que son urgentes. ¿Esto qué quiere decir? En muchas ocasiones ustedes van a una consulta médica, nosotros encontramos algo que no nos gusta, algo que nos preocupa y entonces les decimos, ¿sabes qué? Te voy a mandar al hospital, ¿verdad? Y la urgencia, pues bueno, puede ser relativa o absoluta, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de urgencia, también pensamos que es como, ya, corran en ese instante, tiene que ser en los siguientes 5 minutos, ¿no? No necesariamente, a veces se considera como urgencia simplemente el hecho de que no esté programado, ¿no? Que a lo mejor le digamos a una paciente, ¿sabes qué? Nos vemos en 2 horas en el hospital o nos vemos en 3 horas en el hospital. Sin embargo, para fines prácticos, pues vamos a hablar de un ingreso urgente. Sí, exacto. Yo creo que eso es muy importante porque a muchas pacientes les pasa que, doctora, tengo que ir ya, me tengo que ir corriendo o por supuesto tengo tiempo de hacer algunas cosas. Entonces creo que por eso es importante que sepan los tipos de ingreso y más o menos qué les vamos a decir en la consulta, ¿no? Claro, y esto aplica tanto en la medicina privada como en la medicina institucional, ¿no? Igualmente, muchas veces, si muchas de quienes nos escuchan son usuarias de un servicio público, el IMSS, el ISSSTE, pues puede ocurrir lo mismo, ¿no? A veces en la consulta les dan una hojita, les dicen, te vas a presentar en admisión tal día, tal hora, pero muchas veces también ocurre que van a una consulta y les dicen, no, ¿sabes qué? De aquí te voy a mandar a hospitalizar, ¿no? Y pues bueno, Ari, vamos a platicar acerca de otro aspecto de la parte del ingreso hospitalario, específicamente cuando hablamos de la medicina a nivel particular, y es acerca de los seguros de gastos médicos mayores, ¿sí? Esto es algo que muchas veces nos crea un poco de confusión, hasta nosotros como médicos, ¿no? Pero ¿qué les puedes platicar acerca de lo que es el uso o tener o no tener un seguro de gastos médicos mayores? Bueno, primero, de nuevo, no tenemos ninguna afiliación con ninguna, no nos van a pagar nada por este capítulo,
Pero yo siempre les digo, es que si no tienes acceso a la seguridad pública, la verdad es que todos dormimos muy tranquilos teniendo un seguro de gastos médicos mayores. Porque, pues bueno, ojalá nunca lo usemos, que nunca requieran de algo urgente, de una cirugía o una enfermedad grave. Pero creo que es algo que tú y yo hemos vivenciado en la consulta particular, que no es lo mismo la tranquilidad con la que hablas de una paciente y decirle, tienes un diagnóstico, por ejemplo, de un mioma, de un pólipo, de algún nódulo mamario, algo que debe ser con tratamiento quirúrgico. No es la misma soltura con la que dices, bueno, tienes seguro médico, pues vamos a empezar a gestionarlo, vamos a buscar hospital. No es lo mismo que de pronto estas cirugías, aun cuando son programadas, o obviamente en casos de urgencias es peor, pero el que tú le digas a una paciente, oye, pues te tengo que operar, es el único tratamiento que hay para la enfermedad que tienes, y de pronto no tienen un seguro, pues realmente sí las dejamos un poquito como en el miedo, en la incertidumbre, o por ejemplo hay veces que difieren la cirugía, no puedo, no tengo el dinero, no tengo los medios, pues la voy difiriendo y a veces pues lo peor, eso sería lo peor para la salud. Entonces, a grosso modo, insisto, no es comercial, pero sí chequense un seguro de gastos médicos mayores, créanme, para ustedes y para nosotros quirúrgicos es mucho más tranquilo, mucho más sencillo. Pero bueno, lo que hacemos generalmente cuando una persona tiene seguro médico, lo que hacemos es qué te cubre el seguro, ¿no? Si son gastos médicos mayores, pues generalmente van a cubrir las enfermedades que va desarrollando a lo largo de la vida, procesos quirúrgicos, por supuesto que entran. Y yo siempre les digo, es raro que un procedimiento ginecológico no nos lo admitan, ¿no? Porque pues sabemos que sí es una enfermedad, que sí muchos requieren tratamientos de operarse, entonces es poco probable que nos digan que no, ¿no? Entonces, lo que hacen ustedes por parte de su aseguradora, de su póliza, pues es verificar, ¿no? Si me cubre, qué hospitales me permite que me operen, todo lo que sería lo administrativo, ¿no? Generalmente nos van a mandar unos documentos a nosotros que vamos a rellenar con sus datos clínicos, con su historia médica, con diagnóstico y con el tratamiento o la cirugía que queramos hacer, lo que sea intencionado, ¿no? Muchos médicos están afiliados a las aseguradoras, algunos no estamos afiliados, pero aún así no hay problema, podemos entrar a operar. Entonces, una vez que nos dan el visto bueno, ¿no? Supongamos que sea algo programado, una vez que su aseguradora nos dice sí, pues sí, no hay ningún problema, pueden hacer el tratamiento quirúrgico, programamos la cirugía, ¿no? Ya vemos qué hospital y se programa la cirugía, fecha, hora y demás. Si es algo urgente, pues bueno, aún así tienen que llamar a su póliza, decirles que pues está pasando este diagnóstico, que la propuesta de tratamiento es la siguiente y que es algo urgente. Entonces, da ya ahora sí que la luz verde, sí, pues sí, si es urgente, sí se te tienen que operar. Casi a mí me ha pasado que vamos camino al hospital y van hablando, ¿no? O sea, en ese momento vamos haciendo todo, llegamos al hospital y si es urgente, pues se opera. Entonces, esto sería, digamos, más bien hacia el área administrativa y de logística, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, pues tal hospital que yo pensaba operarte no te cubre, pero sí te cubre otro, entonces nos cambiamos. Existe otra cosa que se llama tabulador, que es el cobro de los honorarios, entonces, pues es más que nada la parte administrativa, llenar papeles, y la parte de la logística de en dónde los vamos a operar, qué pasa con ese tabulador, arreglarlo todo, ¿no? Para que se lleve a cabo la cirugía. Y en pacientes que no tienen aseguradoras, pues bueno, prácticamente pues es comentarlo entre todos, decir cuántos son de honorarios, qué hospitales podemos operarlas. Muchas veces yo sí las mando a que ellas llamen al hospital, ¿no? Mira, llama al hospital, cotiza, que te expliquen, ¿no? Porque sabemos que a veces hay las letras chiquititas hasta abajo de estos contratos, entonces que te expliquen todo, que te cuenten qué es lo que van a hacer, qué te incluye, qué no te incluye, porque a veces, pues sí, ¿no? Nos damos cuenta de estas letras chiquitas hasta después en la cuenta. Entonces yo siempre las mando, llama, di que esta es tu enfermedad, di que este es el procedimiento quirúrgico, que te digan cuánto va a costar a nivel hospitalario y qué te va a incluir. Entonces, a grosso modo, les digo, esto es como que a nivel de seguro de gastos médicos mayores, estamos generalmente más tranquilos, es más papeleo, pero generalmente estamos más tranquilos de poder tratarlas de esa manera. Y particulares, pues bueno, si tienen la solvencia económica y sabemos que hospitales y demás, pues bueno, también se hace de esa manera.
Claro, y yo creo que también hablando del seguro de gastos médicos mayores, no solamente aplicado a padecimientos ginecológicos, sino en general. Yo siempre le digo a mis pacientes, es importante tener el seguro de gastos médicos mayores, sobre todo porque, bueno, ya lo decías tú, al no tener a veces una derechohabiencia institucional, o si la tienes y no deseas atenderte ahí, pues sabemos que los imprevistos nos pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Muchas veces también decimos, bueno, sí, a lo mejor si tengo una cirugía programada, pues me voy a programar en el hospital que me quede más cerquita de mi casa y todo bien. Pero también tomemos en cuenta que en muchas ocasiones se puede dar una urgencia en cualquier lugar, en cualquier momento. En el caso de las embarazadas, por ejemplo, siempre les digo, es importante que si tienen una póliza de gastos médicos, vean la lista de hospitales que les cubre. Por ejemplo, cuando van a salir de vacaciones, si van a ir a la playa, ¿qué hospitales de esa ciudad o ese lugar al que van a ir les puede cubrir su seguro de gastos médicos? Acuérdense que una urgencia médica no necesariamente tiene que ser algo de vida o muerte así horroroso, una diarrea, una torcedura de un pie, vómitos, un dolor de cabeza que no se quita con medicamento, algo tan sencillo nos puede llegar a arruinar un viaje o nos puede agotar nuestras finanzas. Yo les pongo siempre el ejemplo, les digo, no es lo mismo que te rompas un dedito aquí en México a que te rompas un dedito en Estados Unidos o en Europa. Y entonces, pues ahí es donde nos damos cuenta que sí es muy necesario tener una póliza de gastos médicos mayores, ¿no? Y ya no se diga, como dices tú, en algunos procedimientos programados en donde su seguro nos va a dar estos tabuladores y les va a decir, sí, ¿sabes qué? Si te cubre el procedimiento o sabes que sí te lo cubre pero parcialmente y tú vas a tener que pagar otra parte de este procedimiento que te van a realizar. Pero sí, siempre tomen en cuenta que es muy importante, sobre todo para cuestiones incidentales, ¿no? Que les digo, pues nos pueden ocurrir en todo momento, en el embarazo, fuera del embarazo, cualquier patología en cualquier momento, ¿no? Entonces, siempre es bueno contar con este tipo de, pues, de respaldo, ¿no? De la salud. Sí, como siempre, todo seguro, esperamos no usarlo, ¿no? Pero creo que ahora sí, nosotras que lo vivimos muy frecuentemente, cuando lo utilizas, sí, sí da tranquilidad de decir, qué bueno que lo tuve, qué bueno que lo saqué, qué bueno que lo pago, porque realmente, pues sí, sí nos resuelve muchas cuestiones. Y bueno, supongamos ya, ¿no? Tenemos a la paciente que decidimos que, acorde al diagnóstico, el tratamiento va a ser operar, entrar a quirófano. Entonces, cuéntales un poquito como la preparación, es decir, basta con que la doctora me diga, ¿sabes qué? Te veo el próximo martes a las 9 de la mañana en quirófano, en tal hospital, o tenemos que hacer como algunos estudios antes, ¿cómo se prepara el paciente? Esto, pues bueno, en el caso de procedimientos programados, cuando vamos a hacer una cirugía o un procedimiento ambulatorio en muchas ocasiones, lo que vamos a hacer es, les vamos a dar una hoja de internamiento con las indicaciones que el personal del hospital al que las vamos a mandar van a iniciar en lo que nosotros llegamos. Muchas veces, pues tienen esta cuestión de, bueno, ¿qué hago? Usted le habla al hospital, doctora, o yo llego y les digo, oigan, me tienen que poner un suero y me tienen que tomar estos estudios. No se preocupe, nosotros, todos los especialistas que trabajamos a nivel particular, estamos credencializados en ciertos hospitales. Normalmente ya tenemos una lista de hospitales en la cual trabajamos y entonces, simple y sencillamente, con una hoja que mandemos nosotros con las indicaciones, ustedes en cuanto ingresen van a empezar a realizar esos procedimientos. Casi siempre van a ser procedimientos muy sencillos, como que, como ponerles un suerito, tomarles muestras de sangre para algún estudio que a lo mejor nos faltó. Cuando hablamos justamente en procedimientos de urgencia, pues muchas veces no alcanzamos a hacer estos estudios preoperatorios y se pueden tomar al momento de su ingreso. También el hecho de monitorizar al bebé, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, ¿sí? Y entonces hacen toda esta valoración previa a que nosotros lleguemos con ustedes. Esto es muy importante también que sepan que parte de este proceso de ingresar a un hospital, casi siempre o en la gran mayoría de las veces, va a tener que ser realizado por el personal que ahí trabaja. Muchas veces ocurre que nos dicen, doctora, pero es que usted llega y usted va a dar la indicación ahí, o usted va a hacer el procedimiento de revisarme. Muchas veces vamos a esperar a que primero el personal del hospital realice este proceso de ingreso en el cual les van a hacer una historia clínica, les van a volver a interrogar todo lo que nosotros interrogamos en la consulta, les van a tomar algunos estudios de laboratorio si es que es necesario o van a recabar los estudios que ustedes lleven, ¿sí?
y en muchas ocasiones las van a pasar a una habitación. ¿Esto por qué? Por protocolo del hospital, cuando ustedes ingresan, a excepción de que sea un procedimiento súper urgente que tengan que pasar directamente a quirófano, las van a pasar a una habitación. Esto con el fin de que estén más cómodas, ¿verdad? De que podamos llegar nosotros con calma, hagamos todos los trámites para el procedimiento que vamos a hacer y ya a ustedes se les traslade de esta parte de la hospitalización, de la habitación que les asignaron, al área de procedimientos, ya sea a la sala de parto, por ejemplo, o al quirófano, y podamos realizar nuestra cirugía. Esto es importante porque a veces sí les da como mucha ansiedad de, bueno, ¿qué voy a hacer y a dónde llego? Y quién me va a recibir? ¿Y qué pasa? Para esto, todos los hospitales, tanto públicos como privados, tienen un área de admisión hospitalaria. En esta área de admisión hospitalaria es en donde ustedes llegan y ya les dicen, ah, pues fíjese que yo soy paciente de la doctora Ari Perrotín o de la doctora Tere Guerrero y me dio esta hoja de indicaciones para que me ingresen. Ahí es cuando inicia todo este proceso de ingreso hospitalario, en el cual les van a tomar sus datos, justamente lo que decíamos de la aseguradora, en el caso de tener algún servicio de gastos médicos mayores, se les piden los datos de su seguro, se ingresan y entonces los médicos del hospital van a hacer todo este proceso de ingreso. Y normalmente este proceso es un poquito tardado. Aquí sí puedo decir que es un poco más tardado a nivel particular que a nivel público. En el nivel público a veces puede ser un poquito más ágil desde el momento que llegan hasta el momento que puedan ingresar a un área de previa a un procedimiento quirúrgico. Pero bueno, a nivel particular recuerden que se hacen muchos más pasos que a nivel público, ¿no? Se tienen que hacer más trámites, se tiene que llenar más papelería y pues como les digo acá es como volver a hacer todo el interrogatorio, todo lo que vimos en la consulta previamente a que se realice cualquier tipo de procedimiento. También recuerden que esto es para seguridad de ustedes, porque muchos dicen, oye, es que si es muy tardado, o por qué, qué fastidio que otra vez me vuelvan a preguntar lo mismo y me vuelvan a decir lo mismo y otra vez me van a volver a llenar el expediente. Acuérdense que son protocolos de seguridad, ¿sí? Dentro de los ingresos de hospital debemos identificar perfectamente a nuestros pacientes por qué están ingresando, a qué procedimiento, qué médico los va a atender, si tienen alergias a medicamentos, toda esta información. Yo sé que a veces es repetitiva, ¿no? A veces lo preguntamos y luego otra vez y pasan a otra área y les vuelven a preguntar lo mismo, pero recuerden que todos estos son protocolos de seguridad, ¿no? A la hora de ingresar a cualquier hospital público o privado. Sí, aparte también acuérdense que muchos hospitales en los que trabajamos hay personal médico también especialista, ¿no? Muchas veces les decimos, no te preocupes, tú lo mencionabas, ¿no? O sea, oye, pero me van a tener que explorar o me van a tener que hacer tal cosa. Esto es gente profesional, estamos hablando de muchas veces de enfermeras que están destinadas a esa área, médicos que también incluso pueden ser a veces especialistas, médicos que a veces se van a quedar incluso con ustedes un ratito en lo que nosotros llegamos o terminando el procedimiento. Entonces, sí, como tú lo dices, es engorroso, es la otra vez le van a preguntar, pero créanos que es también una parte que el hospital requiere de este protocolo, pero que bueno, no se los está llenando cualquier persona, ¿no? También son médicos, también son enfermeras y que muchas veces nos acompañan también a lo largo de su estancia hospitalaria y casi ya saben, ya el doctor ya me conoce. Exacto. Y que bueno, también, como tú lo decías, es personal capacitado. De hecho, bueno, siempre que trabajamos en hospitales, pues que cuenten con todo lo necesario. Siempre va a haber un médico a cargo. En la gran mayoría de los hospitales particulares en la ciudad, al menos en Ciudad de México, van a contar con un ginecólogo de guardia, con un pediatra de guardia, con un cirujano de guardia, con un anestesiólogo de guardia. Esto quiere decir que a cualquier hora y en cualquier día de la semana y del año que lleguemos, va a haber un especialista ahí disponible para atenderlos a ustedes. Esto también aplica en urgencias, ¿no? En el que, como decía, ¿no? A lo mejor les dio diarrea y andan en Acapulco y llegan a un hospital, no pasa nada. Ahí va a haber un ginecólogo, un cirujano, alguien que los va a atender. Y pues bueno, Ari, platicando un poquito acerca del ingreso, ¿qué les debemos decir acerca de quién va a poder entrar al quirófano? ¿Quién va a poder entrar al hospital, estar en compañía de las pacientes? Yo sé que a nivel público, pues sabemos que a veces es muy limitado, pero a nivel de medicina privada, ¿quién va a poder ingresar a una cirugía y en qué tipo de cirugías van a poder estar acompañadas las pacientes? Bueno, esto pues antes que nada con COVID, pues muchos hospitales tienen protocolos, ¿no? Entonces,
creo que ya que estamos haciendo pues este capítulo ahorita, ¿no? A casi, ya nos conocemos de esta pandemia, pero sí sabemos que muchos hospitales cambiaron sus políticas, ¿no? Y entonces pudiera ser que ahorita el hospital A está funcionando de cierta manera y el hospital B pues muy distinto, ¿no? Casi todos buscan ser muy similares, pero pudieran encontrar ustedes pues algunas modificaciones. Entonces, ahorita con lo que estamos viviendo, pues la verdad es que sí, se redujo mucho la cantidad de gente que va a poder entrar al hospital. Digo, también creo que uno, ¿no? Por sentido común dice, pues si te puedo ir a ver después, si te voy a ver después, no voy a ir al hospital, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, que sepan que en el caso, por ejemplo, de una cirugía programada, podemos hablar primero de cirugías de ginecología, pues bueno, puedes por supuesto ir acompañada de un familiar en todo este proceso del ingreso, del papeleo, sube contigo a la habitación, en lo que te preparan, obviamente puede estar ahí contigo y creo que esto nos sirve mucho porque disminuye dentro de lo que cabe el estrés de la paciente, ¿no? Estamos hablando de alguien que es su primera cirugía, que nunca había entrado a un hospital como paciente, pues creo que en esta parte de ir acompañada, de que alguien quizás esté hablando de otra cosa, es algo que les funciona mucho, ¿no? Que sí sirve que vaya la pareja, la mamá, el papá, porque sí realmente les ayuda que haya alguien más. Entonces, previo a la cirugía, hasta la habitación va a poder estar su familiar ahí con ustedes. Después, generalmente les decimos que nos esperen allí o que si acaso bajen a comer algo o vayan a comer algo, pero que obvio no se alejen del hospital. ¿Por qué? Por dos razones. Bueno, primero, porque una vez que terminamos la cirugía, pues van a ser a las personas que vamos a buscar para decirles que todo salió bien, que es lo que encontramos, cómo está la paciente y prácticamente cuándo vas a regresar a la habitación. Pero también tengan en mente que, pues sí, en quirófano a veces van a suceder cosas que no esperábamos, cosas que a veces entrábamos por una cosa y encontramos otra, y a veces, oye, pues tuve que llamar al cirujano, al urologo, a algún otro médico, porque no pensé que me iba a encontrar tal o cual cosa. Entonces, también por eso es importante que el familiar no se nos despegue tanto del hospital, porque lo van a vocear, lo vamos a buscar, y oye, pues asómate, no a quirófano, pero sí asómate al área prequirúrgica, y te vamos a explicar qué es lo que estamos encontrando, ¿no? Entonces, por esta parte, pues hasta cierto punto el familiar quiere quedarse por ahí. En cuanto a procedimientos de nacimiento, partos o cesáreas, insisto, ahorita también incluso en el área pública habíamos ganado que entrara el familiar, ¿no? Generalmente la pareja, que entrara a estar con su pareja a nivel de trabajo de parto, que entrara en la cesárea. Entonces sabemos que esto se ha modificado y pues bueno, lamentablemente no todos los hospitales tienen la infraestructura para permitirlo, pero bueno, en los hospitales del área privada sí nos están permitiendo que entre generalmente el papá o un familiar, tanto durante el trabajo de parto, que esté con la paciente en lo que llamamos salas de labor, que esté durante las contracciones, la dilatación, y que obviamente también pues, puede, si quiere, la mayoría de las veces así es, entrar al nacimiento, al parto o entrar a la cesárea. Ahí sí se va a quedar con ustedes todo el tiempo hasta que salga el bebé, hasta que el pediatra lo revise y después pues ya tenemos un capítulo con el doctor Walter que nos explica que después se van aquí a cuneros para poder estar viendo qué le hacen al bebé, pero se puede quedar con ustedes la mayor parte del tiempo. Y después, pues obviamente ya a nivel de la habitación, ya hospitalizadas, se puede quedar su familiar, pues prácticamente es casi obligatorio, ¿no? Tiene que haber alguien con ustedes, desde cirugías de otro tipo, y obviamente si es el nacimiento de un bebé, pues con mayor razón, ¿no? La mami no se puede quedar sola con el bebé, entonces sí es como obligado que esté alguien. El número de personas puede variar, a veces te pueden decir, bueno, de tal hora a tal hora puedes tener 2 familiares en la habitación, pero después de tal hora elige uno que es el que se va a quedar contigo. Entonces, generalmente siempre vas a estar acompañada, salvo en el área interna dentro del quirófano, pero por familiares puedes estar acompañada al momento de llegar, durante tu estancia hospitalaria, para que te sientas pues un poquito más tranquilo. Sí, exacto. Y también hablando de quién puede entrar al quirófano, recuerden que el quirófano es un área estéril, es decir, vamos a evitar la mayor exposición posible que podamos ante cualquier patógeno, es decir, una bacteria, un virus, un hongo, no se diga ahorita en tiempos de pandemia, porque muchas veces, bueno, es que ¿por qué no dejan entrar a alguien a la cirugía? Es que ¿por qué no puede entrar una persona?
En el caso de los nacimientos, créanos, y bueno, quienes ya han tenido un bebé seguramente lo han visto, cuando entra su pareja o la persona que ustedes eligieron para que esté presente durante el nacimiento, pues entran durante un periodo muy breve, entrarán unos 10 minutos a quirófano, tal vez es menos tiempo. ¿Por qué? Porque realmente van a estar únicamente presentes en el momento en que nace el bebé, van a estar ahí, ya saben, para la fotito, cortarle el cordón umbilical, decía el doctor Walter, ¿no? Para la foto y toda la parte de esta bienvenida de este bebé, pero se van a ir junto con el bebé al área de cuneros y hacer todos los trámites del nacimiento. En el caso de procedimientos ginecológicos, pues realmente lo ideal es que no entre nadie, simple y sencillamente por lo que menciono, ¿no? Por la seguridad, porque es un procedimiento en el cual normalmente en las cirugías, digo, ustedes probablemente no lo ven a menos de que estén con una anestesia regional, pero va a estar el menor cantidad de personal posible dentro de la sala. A lo mejor cuando estamos preparando ven a mucha gente que entra y sale y meten cosas y demás, pero una vez que ya iniciamos el procedimiento quirúrgico, vamos a estar únicamente las personas indispensables. Esto justamente disminuye el riesgo de infección, disminuye el riesgo de complicaciones, de confusión a la hora de realizar algún procedimiento o dar una indicación. Entonces, sí, en una cirugía vamos a tener el mínimo de personas necesarias. Oye, y justamente hablando de eso, digo, ahora con el cubrebocas que usamos todos, pues la verdad es que a veces nos cuesta reconocernos, ¿no? Y quienes han visto por lo menos alguna de estas series de médicos, sabrán, ¿no? Que nos vestimos con el traje quirúrgico, que si el cubrebocas, el gorro, a veces ni nos reconocemos, ¿no? Hasta que ya llega, hola, soy la doctora fulana, ay, es cierto, ¿no? Pero estas pacientes que de nuevo ingresan por primera vez, seguro lo acabas de decir, seguro ven tanta gente y todos muy iguales, hasta con el mismo uniforme, ¿no? Que a veces en los hospitales, como todos con uniforme de aquí, y todo el mundo trae el mismo, todo el mundo tiene el mismo. Entonces, justamente, como con qué personas se van a encontrar en el camino a su cirugía, y camino a su habitación, con quiénes se van a encontrar los pacientes. Pues aquí se van a encontrar con mucho personal. Acuérdense que aquí quienes más nos van a apoyar en la parte de los ingresos, en la parte de estar acompañándolas, va a ser principalmente el personal de enfermería. Creo que aquí sí, digo, dentro de todas las labores que hacen las enfermeras, una gran labor que hacen es la labor de acompañamiento, que finalmente es parte fundamental de sus funciones, ¿no? Muchas de mis pacientes, justamente cuando ya les pregunto, oye, ¿cómo te sentiste en el hospital? ¿Cómo te fue? Pues muchas de ellas, no, ¿sabes qué? O sea, las enfermeras lindísimas me acompañaron todo el tiempo, vieron que estaba nerviosa y me fueron a tranquilizar. Entonces, siempre el personal de enfermería realmente nos hace una labor impresionante con ustedes desde el momento que ingresan, ¿no? Porque son quienes se encargan de ponerles su suerito, de irles pasando sus medicamentos. También el personal de camilleros, que son los encargados de trasladarlas, ya sea de un área a otra del hospital. En el caso de las instituciones privadas, pues básicamente ustedes van a estar trasladadas en todo momento, ya sea en una camilla o en una silla de ruedas. Y estos son protocolos de seguridad, ¿no? Muchas veces hasta a la hora que las damos de alta y ya van para fuera del hospital, las van a llevar en silla de ruedas. ¿Por qué? Pues porque es un protocolo de seguridad para que ustedes tengan el menor cantidad de riesgos posibles de una caída o de alguna otra situación. Parte del personal con quien también van a estar conviviendo durante toda su estancia, si es que ingresan por un procedimiento quirúrgico, va a ser el personal de anestesiología, el anestesiólogo, ya lo platicábamos también con la doctora Evangelina, hacen una labor muy importante a la hora de apoyarnos justamente al momento de hacer sus procedimientos. Siempre se van a presentar con ustedes antes. De hecho, ocurre esto, ¿no? Que ya para cuando llegamos con ustedes al área de prequirúrgica, pues bueno, ya se presentaron con ustedes un montón de personas, ¿no? Y les digo, ya vinieron todo el mundo a dar el turno, ya se las presentó el pediatra, el anestesiólogo, enfermería, camilleros, administrativos, etcétera. Entonces, sí, durante este periodo, pues van a estar en contacto con mucha gente, pero lo que decíamos, ya al momento del procedimiento, a veces podemos quedar 3 personas dentro del quirófano, 4 personas, ¿no? Digo, hay cirugías en las cuales pues tendrá que haber más personal, pero a veces ya quedamos muy poquitas justamente ya al momento del proceso, ¿no? Y como dices tú, Ari, ahorita en estos tiempos de pandemia, creo que es todavía un poco más complicado porque antes cuando menos pues hasta el momento que ya nos lavábamos para entrar a la cirugía, pues ya todo el mundo estaba con cubrebocas, con la cara cubierta y demás.
pero ahora pues a veces es complicado, ¿no? Porque llegas, no conoces a la gente, no sabes quién está detrás del cubrebocas tal cual. Lo que tú mencionabas también, muchos hospitales particulares nos piden que utilicemos el uniforme quirúrgico que tienen ahí. Entonces, básicamente toda la gente se ve igual, ¿no? A veces sí es un poco complicado, hasta entre nosotros mismos, ¿no? Así como, ¿dónde está mi anestesiólogo? ¿Dónde está el pediatra? Porque pues todos estamos igual, ¿no? Y sí es parte importante. Recuerden que todo trabajamos en equipo, ¿no? Recuerden que es nuestro trabajo, que estamos súper capacitados para todo este tipo de procedimientos, que no tengan temor justamente, ¿no? Decir, oye, yo veo bien caótico la sala de quirófano, ¿no? A veces hasta les decimos en las cesáreas a modo de broma, ¿no? Ahorita vas a ver un caos aquí a todo el movedero de gente, pero ya, cuando vayan a hacer tu bebé, todo va a estar perfecto, ¿no? Sí, y aparte yo creo que la mayoría de las veces es justo lo que tú decías, que se sientan acobijadas, ¿no? Porque, no sé, a mí me ha pasado, ahora que lo puedo contar como paciente también, pero creo que se siente muy bonito que desde que entras ya con tu nervio y que te encuentras una cara que dice, ok, ella lo hace todos los días, ¿no? Vamos a suponer, la enfermera todos los días recibe pacientes que se van a operar, pues qué bonito que te reciban con tranquila, todo va a estar bien, ya te pongo esto, te expliquen. O sea, creo que esa es la intención de tanta gente, ¿no? Como dices, porque si una sola se encargara de hacer todo, creo que ni le daría tiempo de platicar, de presentarse, de calmarte, de hacer las cosas con buena cara. Entonces, creo que de esta manera cada persona tiene como su función y pues la idea es que se sientan tranquilas, que se sientan cómodas y acobijadas. Y creo que con cada paso, ¿no? Nos ha tocado que de repente pues ya se despiden de la enfermera de piso y encuentran a la enfermera quirúrgica, pues también, hola, ¿cómo estás? Pásate tranquila. En quirófano intentamos también hacer un ambiente relajado. Entonces, por mucho que algunos de este personal haga la misma función diaria, pues la verdad, aparte de ser expertos ya en ello, como dices, creo que sí muchos tienden a calmar a la paciente, ¿no? A tranquila, vienes a un lugar relajado, estamos todos a gusto trabajando. Creo que ese es también un lado positivo, ¿no? De ver a tanta gente haciendo tanta cosa a la vez. Y bueno, continuando con esto de qué pasa dentro del hospital cuando están ingresadas, esta es una pregunta que me han hecho y que seguramente también te han hecho a ti, Ari. Cuando están ellas hospitalizadas, una paciente, un paciente hospitalizados, ¿puede otro médico dar indicaciones o únicamente nosotros como médico tratante vamos a poder dejar una indicación? ¿Qué pasa si la doctora Tere Guerrero se enfermó y ya no pudo regresar al hospital o la doctora tuvo que salir de la ciudad? ¿Qué pasa? ¿Quién puede dar indicaciones dentro del hospital cuando nosotros como médico tratantes no estamos presentes? Ok, sí, es muy buena pregunta porque a veces, y nos pasa creo que mucho con las pacientes que las vemos por mucho tiempo, por ejemplo las embarazadas, que dicen, oye, ya estuviste conmigo todo el embarazo, si fue un trabajo de parto semilargo, tuviste todo el trabajo de parto, y de repente ya estoy hospitalizada, ya no te veo, ¿no? O te vas a quedar aquí, o cómo va a ser este rollo, ¿no? Entonces, tengan en mente que yo ahorita aquí veo dos cosas. La primera es que tú lo decías, somos un equipo, ¿no? Trabajamos en equipo, no solo equipo chiquito de nosotras, de nuestro pediatra, de nuestro anestesiólogo, sino también un equipo con respecto al área de la salud. Entonces, sabemos que no vamos a poder estar 24 horas los días que estén ingresadas ahí. Entonces, contamos con el apoyo de mucho personal, ¿no? Ya lo decíamos en las preguntas anteriores. Hay médicos especialistas, hay gente capacitada dentro del hospital que obviamente muchos, por ejemplo, son igual, son ginecólogos, igual que nosotras. Entonces, saben de lo que estamos hablando. Y por otro lado es la tecnología hoy en día, ¿no? Prácticamente desde que el WhatsApp estamos a nada, ¿no? A lo largo de una mano para escribirnos, la llamada, muchas maneras de contactar al médico. Entonces, supongamos que, como tú decías, ¿no? Ya, dejé mis indicaciones, mi paciente ya está en su habitación, ya la operamos de lo que sea, yo me regreso a mi casa, me regreso a la consulta y me tienen que preguntar algo, ¿no? Por ejemplo, doctora, este medicamento no le está funcionando o no tenemos o la paciente se queja de algún problema, nos van a contactar. Primero que nada, nos deben de contactar. Supongamos que contestamos y entonces, no, pues mira, pues pásale el medicamento, cambiamos la indicación. Hay muchas ocasiones en las que nuestras indicaciones las vamos a cambiar vía telefónica. Y acuérdense, por si no lo saben, nuestro expediente clínico es muy importante, es un documento incluso legal. Entonces, todo se va a anotar en el expediente,
todo va a quedar registrado, le hablamos a la doctora tal hora, nos indicó que hiciéramos tal cambio y dijo que hiciéramos tal cosa. Ok, perfecto. Si por otro lado no nos encuentran o no contestamos o no hay manera de localizarlos, que esto es muy raro, pero vamos a ponernos en el peor escenario, pues insisto con los médicos especialistas que hay ahí. O sea, si ustedes tienen una urgencia ahí, si ustedes tienen un dolor, si ustedes tienen algo que se tenga que manejar en ese momento, hay el personal capacitado para hacerlo en hospitales de buen nivel, ¿no? También en parte yo creo que por eso muchas veces les decimos, te opero en un hospital que yo conozco, porque incluso hasta a veces tenemos la fortuna de tener compañeros que conocemos allá adentro, ¿no? Entonces, la verdad es que eso te deja muy tranquila. Si de pronto entras a un hospital que no hay médico de guardia, o que el médico de guardia que esté es un médico general, no por menospreciarlo, simplemente, oye, pues es que yo no sé atender esta urgencia, pero bueno, en hospitales que generalmente trabajamos está el ginecólogo o ginecóloga de guardia, entonces nos deja muy tranquilas, ¿no? La doctora va a saber qué hacer, va a resolver la urgencia en ese momento y después, pues bueno, intentará o seguirá intentando contactarnos o ya nos dirán qué fue lo que hicieron y la verdad es que la mayoría de las veces nosotros hubiéramos hecho lo mismo, entonces está perfecto. Entonces, en ese ámbito sí hay otros médicos que pueden intervenir en ustedes, pero prácticamente es por la urgencia o porque nosotros no podemos llegar de inmediato ahí y nos hacen el favor que vía telefónica cambien las indicaciones. Pero fuera de ahí que ustedes sepan que, por ejemplo, yo le voy a pasar visita a una paciente mía ingresada y me doy la vuelta a otro expediente y quiero opinar de eso. Pues no, o sea, realmente no tengo cabida en ese otro expediente, no tengo por qué opinar de esa paciente, entonces no va de la mano en ese aspecto, sino es simplemente en este aspecto de que alguien me eche la mano porque yo no puedo llegar, ¿no? Básicamente. Y fuera de ahí, pues decíamos, tenemos un equipo, ¿no? Por ejemplo, oye, si tú no puedes pasarle visita a tu paciente por X o Y, pues yo con mucho gusto, ya entre nosotros, oye, tú puedes pasar mañana, sí, yo voy mañana, y pues obviamente nos comunicamos. Claro, esto es lo padre de trabajar en equipo, ¿no? Cuando trabajamos en el área médica y cuando trabajamos específicamente, perdón, en la medicina particular, normalmente trabajamos así en equipo y como dices tú, es muy importante que sepan que aunque nosotros no estemos físicamente en el hospital, ya sea que se van a comunicar con nosotros o el personal que está ahí capacitado puede prescribir un tratamiento. También muchas veces sepan que dentro de nuestras indicaciones dejamos como opciones B o un plan B de tratamiento, es decir, si a la paciente no le funciona este medicamento, le empiezan este. Si la paciente empieza con dolor, le voy a agregar este otro medicamento, ¿no? Y eso justamente evita que a lo mejor nos anden buscando para dar un tratamiento porque pues yo ya lo dejé, ¿no? O sea, si la paciente no tiene dolor, bueno, entonces le voy a agregar este otro medicamento y así. Y también aquí es importante comentarlo, yo es algo que siempre le digo a mis pacientes, específicamente a las embarazadas, recuerden que una urgencia, a veces, como les decía, puede ser una urgencia muy sencilla, nos torcimos un pie, nos dio diarrea, lo que sea, pero puede ser una urgencia en la cual sí necesiten una valoración, por ejemplo, que empiecen con sangrado transvaginal abundante, ¿no? Un sangrado rojo brillante, empiecen con contracciones fuera de tiempo y si su médico tratante no las puede atender en ese instante, ustedes tengan la confianza de acudir al hospital porque va a haber ahí personal capacitado para atenderlas. Esto es algo que siempre le comento a mis pacientes porque les digo, bueno, si bien nosotros vamos a tratar de estar ahí con ustedes, a veces es imposible, ¿no? No estamos en la ciudad, estamos en una cirugía, por ejemplo, podemos estar dentro de quirófano, podemos estar en un procedimiento y entonces no vamos a poder darle la atención inmediata. Entonces siempre es importante que acudan con confianza. Justamente regresando al tema de la aseguradora, básicamente todos los seguros de gastos médicos mayores van a tener una lista de hospitales, ellos los hablan como una gama media, gama alta, y esto quiere decir que todos los hospitales que estén dentro de esa lista van a tener lo indispensable y el personal indispensable para atenderles. Justamente es por eso que muchas veces dicen, oye, pero es que mi seguro no me cubre tal hospital. O puede ser por dos cosas, les digo, puede ser o porque no tiene lo necesario, porque tal vez es un hospital que se considera de gama baja y no tiene el recurso, o bien puede ser un hospital de gama muy alta, cuyos honorarios sean muy altos y pues no los incluya. Pero aquí lo que más nos va a preocupar es que al hospital al que lleguemos pues tenga al personal necesario, ¿no? Y tenga todo lo indispensable. Muy bien. Y ya para terminar este tema, pues lo obvio, ¿no? La paciente se tiene que ir de alta, tiene que volver a su casita. Entonces, cuéntales un poco cómo es este proceso de alta hospitalaria.
Muy bien. El alta hospitalaria, híjole, aquí este tema es importante porque muchas veces pues ya terminamos todo perfecto, salió todo bien en la cirugía, todo bien con el bebé y bueno, a la hora del alta es cuando empieza a haber mucho conflicto. Deben de saber que el alto hospitalario pues al final es un trámite administrativo que se tiene que llevar a cabo en el hospital y esto es igual a nivel público y a nivel privado. Y aquí sí yo les puedo decir por experiencia personal que he trabajado en las dos áreas, pues casi va a ser igual de tardado en los dos lados, ¿no? Desafortunadamente ya a la hora de entrar a veces puede ser rápido, pero a la hora de salir del hospital, bueno, van a ser como muchos trámites, ¿no? Probablemente tú lo viviste ahora, Ari, ¿no? Cuando nació tu bebé, o sea, todos los trámites que hay que hacer. Primero que nada, lo que debe de ocurrir antes de un alta es que nosotros como médicos tratantes autoricemos esa alta hospitalaria. Es decir, hacemos un documento en el cual indicamos que nuestra paciente ya se encuentra en condiciones de salir del hospital, que le vamos a dejar indicaciones, muchas veces dejamos ya la receta con los medicamentos que se le van a entregar. No siempre vamos a estar ahí físicamente en el momento del alta, casi siempre nosotros hacemos el procedimiento del alta horas antes, inclusive se puede hacer hasta una noche antes de que ustedes se vayan del hospital. Llenamos nosotros toda esta papelería y posteriormente viene la parte triste, que es la parte de pagar. Una vez que ya se concluye todo el trámite administrativo, van a pasar al área de cajas en donde se va a realizar el pago. Debemos de tomar en cuenta que pues a nivel privado, pues un hospital privado hasta que no paguen no hay un alto hospitalario, ¿no? Yo les doy como consejo a quienes escuchen esto, siempre revisen bien la cuenta hospitalaria, siempre revisen que no les hayan metido ahí un gasto fantasma o alguna cosa adicional. Esto puede ocurrir a veces porque los hospitales pues ya tienen como una lista estándar de insumos y pueden decirles, oye, es que la lista es esta, y a veces no se utilizaron todos esos insumos, ¿no? Entonces, si tienen dudas, por ejemplo, de los cobros que les están haciendo, es válido hacérselo saber a su médico tratante, de, oye, estoy por pagar el alta, pero fíjate que me están incluyendo esto y esto y esto, y según yo no lo utilizaron, o no se usó, o no nos lo dieron. Entonces, antes de realizar el pago, pues se hace la revisión de la cuenta. De hecho, las personas del área de cajas de los hospitales les entregan impresa esta cuenta a ustedes para que la revisen justamente, ¿no? Ahora sí que insumo por insumo. Obviamente, quienes no son del área de la salud, pues les va a costar un poco de trabajo, ¿no? Decir, oye, pues a lo mejor yo desconozco estos términos o desconozco esto que me están cobrando, pero pues pueden preguntarle a su médico, oye, ¿sabes qué? Me están dando esta cuenta y entonces estoy viendo estos gastos que creo que no pueden estar incluidos, ¿no? Una vez que ya revisamos que está todo bien, que se está cobrando lo que se tiene que cobrar, que hacen el pago, entonces se les va a dar el aviso de alta. Se regresan, normalmente el familiar se regresa a la habitación, ya posteriormente van el personal de enfermería, les dicen ya quedó todo listo, ya está el alta ya preparada para que se puedan retirar. Se procede a hacer el retiro, por ejemplo, de las soluciones, del suerito, de todo lo que quede pendiente. Se les hace entrega de su receta. En muchos hospitales, por ejemplo, si se les administraron ciertos medicamentos y que se los pueden llevar, se los van a entregar. Por ejemplo, cuando les empezamos a dar medicamentos vía oral, les devuelven su cajita de antibióticos, su cajita de analgésico para que se lo lleven, porque finalmente pues ya lo pagaron y pues ya proceden a lo que es el egreso, ¿no? Como les decía hace ratito, por seguridad siempre las van a dar de alta en silla de ruedas, así casi creo que hasta la puerta del hospital, ¿no? Esto es parte del protocolo de alta y pues ya van a irse a casita o a casa de su familiar o a donde ustedes vayan a pasar este tiempo de recuperación. Es bien importante que antes de irse siempre aclaren cualquier duda, tanto en el hospital como con su médico. Doctora, la pomadita, cada cuándo me la voy a poner o el medicamento, cada cuándo me quedé con duda de cuándo la voy a volver a ver. Siempre acuérdense que es muy importante tener esta comunicación. Y por supuesto también si dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no me siento tan bien todavía, tengo ciertas molestias, es válido también decir, oye, ¿sabes qué? Ya me vas a dar de alta, pero yo todavía me siento mal o siento esta molestia, es válido. Todo eso se puede revisar antes de que ustedes se vayan a casa. Sí, yo creo que como dices, es la parte más engorrosa de una cuestión hospitalaria. Creo que lo otro va ocurriendo como un poco más rodado y esta parte de la cuidada, ¿no? Sí, toca. Sí, sé que es engorroso revisar una cuenta. Como tú dices, no hay palabras de gusto, ¿qué será? Y a mí me pasa muchas veces que sobre todo cuando ingresan por paquete particular,
cuando ingresan por la aseguradora, si usamos algo diferente, sí me gusta comentarles, ¿no? Por ejemplo, oye, pues es que fíjate que el paquete te incluía tal cosa y a mí no me encanta usarla, o en mi caso no creo que sea lo más correcto, lo cambiamos por tal cosa, ¿no? Oye, nos pasa mucho con las pacientes de cesárea o de cirugías ginecológicas, que a veces les dejamos diferentes tipos de analgesia, ¿no? Que les dejamos la bombita que les pasa más analgesia y eso no lo incluye. Entonces, oye, mira, si te dejamos esto, te va a ayudar en esto, pero tiene un costo extra. Entonces, a veces, insisto, platíquenos y sobre todo entran con un presupuesto muy justo, ¿no? Oye, doctora, ¿sabes qué? Es que, ok, sí me voy a operar aquí, pero yo tengo este presupuesto, sé que puede haber gastos extras, entonces, si por ahí algo te sales un poco del paquete, avísame. Digo, nosotros no nos sabemos a memoria los paquetes de los hospitales, pero generalmente lo incluyes, ¿no? O a veces, como dices, de enfermería, es ahí nuestro grillito que dice, doctora, es que esto está más caro aquí, doctora, es que esto no lo incluye, mejor, y entonces vamos haciendo ajustes. Pero sé que es engorroso, sí, pero creo que es algo muy importante también, no lo dejemos de lado, ya verán de dónde voy, no, sí, chequen sus cuentas antes de salir, chequen sus indicaciones médicas antes de irse, porque bueno, a veces sí puede ser un poco más difícil de una vez que salieron del hospital. Sí, exactamente. Y pues bueno, yo creo que a manera de conclusión de este tema, digo, ojalá que les hayamos podido aclarar muchas de las dudas que existen alrededor de cómo me van a ingresar o qué pasa en el hospital privado o qué pasa con un ingreso hospitalario. De todas formas, siempre, digo, a excepción de urgencias absolutas en las que literal tengamos que salir corriendo, que afortunadamente son las menos, digo, lo decías de las series médicas, ¿no? Aunque ahí lo pinten como súper frecuente, digo, afortunadamente no es algo que pase tan frecuente. En la gran mayoría de los casos siempre vamos a tener tiempo de aclarar dudas, de platicarles brevemente qué va a pasar a la hora de ese ingreso, pero siempre, como dices tú, Ari, siempre pregunten. Cualquier duda que tengan antes de un ingreso hospitalario, antes de programar un procedimiento, siempre pregunten. Igualmente, si por ejemplo dicen, oye, es que a lo mejor no se me acomoda la cirugía esta semana, me puedo aguantar a la que sigue o a la otra, siempre se va a poder si es que se tienen las condiciones. Entonces, cualquier duda que tengan antes de cualquier procedimiento, antes de cualquier internamiento, pues siempre háganselo saber a su médico. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también, a manera de conclusión, creo que es como para que tengan una estructura en la mente de a ver qué va a pasar. Sabemos que los nervios y el estrés van a ir ahí siempre, pero creo que así ya se sienten un poquito más tranquilas de, pues sí, cierto, escuché que iba a haber un camillero, escuché que la enfermera quizás iba a hacer esto o lo otro. Entonces quizás así, pues bueno, ya no están tan asustadas de, como le decimos, ¿no? Te vamos a echar un montón todos ahorita y después ya vas a ver que nos quedamos 4 personas aquí en quirófano. Creo que esa es la finalidad de este capítulo. Y como siempre, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Saben que este pues es su espacio, que estamos súper abiertas a consejos, a ideas, a nuevos temas, sobre todo de salud integral femenina. Entonces, si ustedes quieren otro tema de otra especialidad, siempre les decimos, ¿no? Buscamos al experto o la experta que nos eche la mano y con muchísimo gusto tratamos este tema. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Como siempre, ya saben, nos encuentran en nuestras redes sociales, la doctora Tere Guerrero, ginecóloga, y a mí como consultora Ixchel. Muchas gracias por acompañarnos. Teresita, estamos de vuelta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos y estén pendientes de los siguientes capítulos. Nos vemos. Que estén bien. Chao.